Bueno, vamos con el webinar de Estefanía Freitas, que nos va a estar poniendo un poquito en tono de lo que es el curso de implementación de OKRs en la práctica, ¿sí? Bueno, Estefi, bienvenida. Gracias, Angie. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy, como comentó Angie, vamos a hablar de todo lo asociado a cómo definir y cómo implementar OKRs en organizaciones. Así que les voy a compartir la presentación. Ay, Angie, necesito si me das el permiso. Así empezamos. Luego al final va a haber un espacio para preguntas. La presentación va a durar más o menos 40 minutos estimados y luego abrimos para cualquier consulta que quieran hacer relacionada con el curso. Creo que estás habilitada, a ver, ¿Verdad? No, ahora te voy a mandar a enviar solicitud. ahí está. Bien, entonces, ahí, bien, ya estamos compartiendo. Entonces, como les comentaba Angie, como les comentaba previamente, ¿sí? Nosotros vamos a hacer como un paso por los puntos claves de lo que vamos a estar viendo en este curso, que tiene que ver con una implementación bien práctica de OKRs en organizaciones, ¿sí? Y usualmente el problema con los OKRs no es tanto a veces la definición de los objetivos y los KR, sino una vez definidos, cómo se van implementando, cómo se involucran a las distintas áreas de una organización que forman parte de ese OKR, cómo se hace el seguimiento de los OKRs. Entonces, la gran mayoría de las veces el problema no está en la definición del OKR o del marco, sino en cómo se ejecuta y cómo se implementa y durante cuánto tiempo se implementa a lo largo en la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué temas vamos a cubrir? Usualmente el, el, el tema el gran problema con los OKRs tiene que ver en primera instancia con un tema conceptual, ¿sí? En las organizaciones en general siempre se habló mucho de KPIs y cuando uno va a organizaciones tanto a implementar o a ver cómo es la ejecución en la implementación de los OKRs, la gran mayoría de las veces hay una confusión entre lo que son los KPIs y los KRs de este marco, ¿sí? Esto es un tema en el que vamos a profundizar bastante en este curso porque es lo que usualmente genera mayor confusión. Un KPI, para decirlo a muy alto nivel y para introducir simplemente el tema, los KPIs tienen que ver con el objetivo o el target o la métrica a la que una organización quiere llegar en una ventana de tiempo específica, en 3 meses, en un año, en 6, en un mes. Puede involucrar grupos o puede involucrar una persona, un rol. Y la diferencia con los KRs es que el KR lo que busca es que el equipo que tiene que ejecutar o que tiene que implementar ese KR debe tener un aprendizaje, debe tener deben transitar algún tipo de cambio o de transformación en la manera de ejecutar tareas que los permita aprender para alcanzar la O, ¿sí? De los objetivos de ese OKR definido. Entonces, fundamentalmente la diferencia entre uno y otro es que el KPI lo que busca es que el equipo alcance esa métrica y los KRs lo que buscan es que los equipos y la organización aprendan cuál es la mejor manera de ejecutar un objetivo durante el proceso de ejecución. ¿Sí? Esto es algo, insisto nuevamente, que vamos a profundizar bastante durante este curso. Otro gran tema tiene que ver con foco versus medición, ¿sí? En general, en las organizaciones, este tipo de arcos se implementan para seguir controlando o teniendo una medición
concreta sobre algo que se quiere implementar y en realidad lo que buscan los OKRs es generar alineamiento, foco sobre un tema o sobre un resultado a alcanzar que el equipo que lo está ejecutando puede absorber. ¿Sí? No, los OKRs no tienen que ver con alcanzar targets, alcanzar objetivos o alcanzar KPIs como hablábamos previamente. Tienen que ver con un objetivo estratégico que tiene una organización y definir de qué manera ese equipo entiende que puede alcanzar ese objetivo estratégico, pero generando un foco, generando un foco y generando un alineamiento entre las personas que participan de esa implementación. No para que cuando midan el objetivo sea alcanzado, sino el mismo criterio de lo que hablábamos entre la diferencia de KPIs y OKRs, para que ese equipo, en la ejecución de ese OKR, aprenda o entienda cuál es la mejor forma de trabajar para alcanzar ese objetivo. Siempre tienen que ver los OKRs con todo un tema de aprendizaje de los equipos, de capitalizar algo que no funcionó de la manera esperada, capitalizarlo para continuar ejecutando esos KRs o modificarlos incluso para alcanzar ese objetivo estratégico definido por la organización o por el equipo de este marco, ¿sí? Otro gran tema tiene que ver con, muy asociado a lo que venimos hablando, que este marco de OKRs no busca establecer métricas para cumplirlas, sino otra vez busca establecer métricas o busca establecer KRs, resultados claves que incomoden a los equipos para alcanzarlos, pero que no los tensionen de tal manera que los equipos estén más focalizados en cumplir el KR que en el proceso de aprendizaje que deben transitar durante la ejecución o la implementación de los OKRs. Por eso los OKRs tienen mucho que ver con alcanzar resultados y no con ejecutar actividades para alcanzar esos resultados. Los OKRs no tienen nada que ver con una planificación de tareas que los equipos realizan para alcanzar un KR, porque eso sería más bien tener actividades que nos permitan alcanzar un KPI. Los OKRs lo que buscan es, yo tengo un objetivo organizacional al que quiero alcanzar y tengo OKRs que son resultados esperados que define el equipo, que les dé un marco, que les dé un horizonte de cuál es el resultado al que quieren alcanzar y cómo lo van a ir ejecutando a lo largo del periodo de tiempo que dure ese KR, que puede ser 3 meses, un mes, 6 meses, lo que fuere, cómo el equipo va ejecutando actividades y tiene la capacidad de ajustar esas actividades en función a lo que va aprendiendo, ¿sí? Por eso, el marco de OKRs no es un marco fijo, ¿sí? No es un marco que lo que busca otra vez es alcanzar un KPI, es alcanzar una métrica, sino lo que busca es tener un horizonte claro hacia dónde quiero llegar y el cómo lo voy a ir ejecutando, que tiene que ver con el seguimiento, con el aprendizaje, con capitalizar lo que no funciona, con un buen alineamiento del equipo, con buenas conversaciones dentro del equipo para alinearse y para en conjunto poder alcanzar ese KR. Con eso es lo que tiene que ver el marco de OKRs. ¿Sí? No, por eso insisto mucho y en los que vamos a profundizar, KPIs por un lado, OKRs para el otro. Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Cuáles son los errores frecuentes de implementación que uno ve en las organizaciones? ¿Sí? El primero tiene que ver con implementar muchos OKRs al mismo tiempo o pretender que una organización que tiene una manera de gestionar ahora gestione todo por OKRs. No funciona. Esto sí hay que tratar de implementar una solución mínima viable de OKRs por una parte o algunas áreas de la organización
para testear y experimentar si realmente esa organización está madura como para implementar OKRs, pero no ir por el 100% de la organización, porque es una manera absolutamente distinta de gestionar de cómo hoy gestionan las organizaciones. Primer error que uno encuentra cuando va a hacer un seguimiento o cuando le piden colaborar en la implementación de OKRs en una organización. El segundo es tener objetivos poco claros o ambiguos. Esto de, a veces cuando hay muchos OKRs en una misma organización, que se construyen en silos, ¿sí? Por áreas, algunos OKRs empiezan a chocar entre sí, se neutralizan entre sí. Entonces, por eso hay que ir por menos, de mayor calidad, menos áreas que implementen OKRs, pero con un resultado y un agregado de valor más visible y con claridad de que esas áreas van a implementar ese marco durante un tiempo específico y ser muy claro para la organización de qué es lo que implica implementar OKRs, ¿sí? Y tener una muy buena definición de OKRs. Por otro lado, es el seguimiento de los OKRs, que en general es nulo, prácticamente en general, sino también lo que ocurre es que el seguimiento de los OKRs pasa a ser el seguimiento de un plan. Entonces ya no estamos haciendo OKRs, estamos haciendo un pseudo proyecto. El otro gran problema es esto que plantea el marco de OKRs de 1970, que hoy el mundo organizacional es otro, de tener OKRs top-down. Entonces se definen OKRs estratégicos y después hay un montón de OKRs operativos que son producto de ese OKR estratégico. Entonces tenés un OKR estratégico y cascadean todos OKRs operativos. Es muy asociado al primer punto de que no se puede pedirle a toda una organización entera que empiece a gestionar por OKRs de un momento para otro. Esas cosas no funcionan. Eh, y por otro es que tiene que ver con el seguimiento, tiene que ver con la saturación de OKRs en la organización, es que a nivel, sí, desde un lugar más de change management o de gestión de cambio, es muy difícil que los equipos puedan incorporar esa nueva forma de trabajar. ¿Por qué? Porque en general se implementan los OKRs en una organización, pero para que los OKRs funcionen, hay muchas otras cosas de la organización que deben también transformarse para soportar ese marco de OKRs y que funcione. Entonces, si nosotros metemos una nueva herramienta de gestión, pero toda la organización sigue funcionando igual, no va a haber opción, ¿sí? Y, o sea, un marco que tal vez es positivo, que podría funcionar para un área o para un proceso específico, se termina matando de alguna forma por querer hacerlo todo junto, por no tener claridad de cómo ejecutarlo, de cómo seguirlo, etcétera. Entonces, los OKRs tienen que ver con un proceso de transformación en las organizaciones. No es simplemente implementar la herramienta y que funcione. Por eso, en general, tiene que ver con todo un tema cultural, con todo un tema de liderazgo, etcétera, pero ese es uno de los grandes problemas de por qué los OKRs, en casi todos los ejemplos que he conocido, fallan, ¿sí? Porque se pretende que una herramienta solucione temas organizacionales que van por otro lado, por otro carril, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de escribir OKRs? No tiene que ver solo con una buena definición del objetivo y de los resultados claves, que no es menor, pero también tiene que ver con fundamentalmente cómo se implementa, cómo se hace el seguimiento, cómo la organización acompaña esa implementación de un nuevo marco que tiene que ver con esto, de que el liderazgo acompañe, de que los mecanismos organizacionales eh, eh, soporten lo que implica gestionar por OKRs, que tiene que tocar otro tipo de evaluación de performance. Los OKRs siempre apuntan a lo grupal, no a lo individual. Entonces, dentro de un equipo que
ejecuta y gestiona OKRs, debiera existir una evaluación de todo ese equipo y no de cada una de las personas, porque si no, eso atenta contra una buena implementación y un buen seguimiento de los OKRs, lo mismo a nivel liderazgo, lo mismo tiene que ver con las prioridades en las organizaciones. Si yo defino un OKR para un tema que no es prioridad para la organización, probablemente esa implementación con ese marco vaya a morir en el intento, porque no hay interés organizacional para promover ese tipo de marco, para traccionarlo, etcétera. Entonces, el implementar OKRs, y por eso vuelvo a esto de la solución mínima viable, no es tirar un marco en la organización y porque es un marco probado que funcione. Hay otros temas, hay otras variables organizacionales que también tienen que modificar y se tienen que transformar para que un marco como este funcione. Lo mismo sucede con Scrum, lo mismo sucede con Agilidad, lo mismo sucede con Lean, con cualquier otro tipo de marcos o metodologías. Y esto está muy asociado con lo que ya conversamos de adopción. No es simplemente decir, tengo un OKR escrito lindo, pegado en la pared, y que quede, sino cómo la organización acompaña la implementación y la ejecución de ese marco, que lo que implica qué nuevas habilidades, cómo se van a alinear, cómo se va a hacer el seguimiento, qué, qué temas teóricos del marco hay que reforzar, qué necesitamos que los líderes hagan o promuevan para que los OKR funcionen, cómo lo comunicamos a la organización, digo, cómo capital humano o recursos humanos acompaña desde sus procesos organizacionales, acompaña a ese equipo que va a tener otra forma de gestionar. Bueno, todas esas variables tienen que ver con la adopción del marco, que insisto nuevamente, no es simplemente definir el OKR y que quede en una pared. Alguien tiene que ser el dueño de ese OKR que ayude a que digamos, como hablamos al inicio, ese equipo que tiene que ejecutar ese OKR vaya capitalizando equivocaciones a lo largo de todo el proceso de ejecución del objetivo y de los resultados clave. Por eso focalizamos en el grupo mucho esta idea de solución mínima viable o en este caso la implementación mínima viable que es que tiene estos grandes conceptos, ¿sí? Empezar simple, menos es más. Si yo quiero en una organización, pensando desde una cabeza de gestión del cambio o change, si yo implemento en una organización un cambio sumamente disruptivo y lo implemento en toda la organización al mismo tiempo, probablemente mi nivel de adopción sea nulo. Entonces, si yo voy implementando de forma evolutiva, por lo mínimo viable, cambios disruptivos en una organización, probablemente mi nivel de adopción vaya siendo más alto. No va a ser la adopción desde el minuto cero, pero sí evolutivamente es más factible que las personas puedan incorporar nuevos hábitos, nuevos cambios, nuevos procesos, nuevas tareas, nuevos roles, nueva estructura, nueva manera de gestionar de forma evolutiva, la puedan ir incorporando de manera más constante y evolutiva, que si uno va y tira una herramienta, la implementa toda un mismo día y espera que al mes haya un buen uso de esa herramienta. Eso no funciona ni con OKRs, ni con sistemas, ni con nada, ¿sí? Ajustar continuamente, el marco de OKRs tiene mucho de agilidad, entonces los OKRs cuando se escriben, en general los objetivos no son los que más modifican, sino son los KRs. Si el equipo define KRs, que son los resultados a los que espera alcanzar, muy ambiciosos, durante la ejecución de ese OKR, el equipo tiene en estas instancias de medición y de seguimiento, en donde se autorrevisa y donde capitaliza lo que no funcionó, si ese equipo se da cuenta que un KR es muy ambicioso y no lo va a alcanzar, bueno, es momento de ajustarlo y tal vez ir por menos, pero por algo que le permita al equipo avanzar, que le permita al equipo, con la madurez que tiene, organizarse para alcanzar un resultado tal vez menos ambicioso, pero alcanzable.
¿sí? Entonces, esta es otra cosa que también tiene este marco, que es muy difícil de lograr en organizaciones, porque en general, como les comentaba antes, los OKRs pasan a ser una gestión de un proyecto y de un plan. Entonces, nadie quiere bajarse de las tareas que están planificadas. El marco, pero como la agilidad en sí misma, promueven el ajuste para más, porque te quedaste corto en la definición del KR, o para menos, no importa, pero sí es necesario este cambio y esta evolución continua. Y por otro lado, el tema de la adopción, ¿sí? Que tiene mucho que ver con ir por menos, a veces de alguna forma evitar frustraciones de equipos y evitar que el equipo deje de creer en una herramienta por haberse planteado algo que no era factible alcanzar. Recuerden que el equipo está inmerso en una organización, en un mundo organizacional, y el OKR tiene que hablar con ese mundo organizacional. Entonces, a veces un equipo tal vez está en condiciones de hacer más, ¿sí? De agregar más valor en la organización, pero todo lo que lo rodea, todas las otras áreas de la organización, aún no tienen esa madurez. Entonces, también es un aprendizaje del equipo decir, vamos por menos, vamos por lo mínimo viable que nosotros y la organización con la que hablamos pueden absorber, que permita que ese equipo y la organización empiecen a moverse de una manera en simultáneo, pero no disruptiva, no que sea un sacudón, ¿sí? No que sature. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con implementar algo mínimo viable, ¿sí? Ir probando pasos evolutivos que permitan medir éxitos, calidad, evoluciones, ajustes, mejoras, etcétera, para una vez testeado, poder empezar a escalar al resto de la organización, poder empezar a ir por un poquito más porque la organización va acompañando a esa implementación de OKRs. Esto es sumamente importante, porque en general las organizaciones pasan muchísimo con agilidad, creen que por implementar un Scrum todo va a funcionar. No, el Scrum habla con muchas áreas de la organización. Por más que es fundamentalmente sistemas y negocio, hay desarrollos que requieren de legales, de operaciones, de capital humano, de, de otras áreas que para las que la prioridad de un Scrum no es la prioridad de esas áreas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando implementamos una nueva herramienta en un área, en un equipo transversal, lo que fuera, ese equipo y esa herramienta habla con otras partes de la organización que no van a tener el mismo nivel ni de madurez ni de interés que tiene, en este caso, un equipo que implementa OKRs. Y eso es porque el OKR está inmerso en la organización y la organización de alguna forma lo engloba. Si nosotros no trabajamos también con las áreas de la organización que van a hablar con ese OKR, es muy probable que la implementación no funcione, ¿sí? Estos son los grandes temas, ¿sí? Que vamos a trabajar en el curso. El foco del curso es bien práctico, es bien práctico. Vamos a hablar del marco teórico, pero lo vamos a aplicar fundamentalmente porque la teoría no es complicada. Em, y lo que buscamos que ustedes se lleven de este curso es poder diferenciar entre lo que es un KPI y un OKR, que son dos cosas absolutamente distintas y que se gestionan de dos formas absolutamente distintas. Tener la capacidad de diseñar OKRs claros, sencillos y alcanzables, o sea, poder identificar cuando ustedes estén en la organización si un OKR que ustedes están definiendo en conjunto con otro equipo es algo extremadamente complejo y difícil de alcanzar, es algo que es muy sencillo o es algo que ustedes entienden que molesta, que estresa, pero que puede generar una evolución en los equipos. Entonces, esto también, porque si uno define mal un OKR, toda la gestión que viene atrás va a estar impactada por esa mala definición y probablemente otra vez el marco no funcione. Tener este enfoque de implementación gradual,
de lo mínimo viable, ¿sí? No ir por todo el tiempo, en el mismo momento. Tener marcos de cómo hacer el seguimiento y cómo ir midiendo adopción de los OKRs en el equipo y en la organización. Y otra vez yo les voy a compartir errores frecuentes que uno ha visto en organizaciones cuando han implementado el marco de OKRs, ¿sí? Entonces, esto es un poco el, digamos, todo lo que se va a ver a lo largo del curso. Insisto que el foco es practicar, el foco es escribirlos, el foco es definir métricas, el foco es que ustedes se lleven una experiencia de implementación de OKRs del curso para que el día de mañana lo puedan hacer en su organización o si lo están transitando, puedan empezar a tener un aporte tal vez distinto para complementar o para aportar y llevar este marco, tal vez si hoy no está funcionando como lo esperado, ir aportando desde su lugar para que pueda empezar a funcionar y traccionar cambios o formas de gestionar, que es a lo que realmente apunta el marco de OKRs. ¿Sí? Angie, hasta acá estamos con la presentación. Voy a dejar de compartir. Bien, sí, les vamos a dejar, bueno, los cursos que va a estar dando Estefanía Freitas, van a ser el de implementación de OKRs en la práctica, soluciones mínimas viables y el de transformación ágil más allá del IT. Estos tres cursos nosotros vamos a subir la grabación y vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan ver el temario y cuándo arrancan y toda la información que necesiten sobre los cursos. Bueno, Estefanía, te agradecemos, ¿sí? Lo que nos pudiste compartir. A ustedes, gracias.